Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un hombre que parece sacado de dos mundos. Por un lado está el mito familiar, lleno de historias casi exóticas. Y por otro, los documentos, los fríos registros legales. Hablamos de Pedro María Hungría. Y el archivo que tenemos es fascinante porque nos permite justamente eso, contrastar la leyenda con la realidad. Nuestra misión hoy es construir un retrato fiel de él, un maestro constructor, un padre en una situación límite y el guardián de un legado. Y para empezar, creo que hay que ir directo al grano. Al mito más grande de todos. Exacto. La historia que siempre se ha contado en la familia, que Pedro era venezolano, pero ¿qué dicen los papeles? Pues aquí es donde todo empieza a encajar de una forma inesperada. Los registros son clarísimos. Pedro María Hungría nació en Los Llanos, República Dominicana, en 1888. O sea, dominicano. ¿No hay debate? Cero debate. Era dominicano. El mito de Venezuela es real, pero no le pertenece a él. Un momento. Entonces la familia no se equivocó del todo con la historia. Simplemente la estaban contando sobre la persona incorrecta. Exactamente, esa es la clave. Es como si la leyenda fuera tan fuerte que saltó una generación. ¿Y de quién es entonces? La leyenda le pertenece a su madre, María Florencia de Peña. Ah, mira. La tradición oral, que en este caso parece muy sólida, la describe como una mujer indígena de la costa venezolana. Se habla de una piel muy bronceada y un cabello, bueno, extraordinariamente largo. Suena a una historia de novela. Totalmente. La historia es que fue raptada, que probablemente signifique que se fugó por amor por el patriarca de la familia, Bernabé Hungría. O sea que Pedro, aunque dominicano de pura cepa, creció siendo el hijo de esta figura casi mítica. Heredó la leyenda, pero no la nacionalidad. Completamente. Nació con un pie en la realidad dominicana y otro en esa narrativa de aventura. Y creo que esa capacidad para ver las cosas desde otro ángulo definió su trabajo. Es una transición perfecta, porque los documentos lo etiquetan con un título muy humilde, Maestro Carpintero. Sí, Pero cuando uno ve su obra más famosa, Las Casas Barco de Gascue en Santo Domingo, esa palabra se queda muy corta, ¿no? se queda cortísima, porque su trabajo era el de un ingeniero estructural de primer nivel, solo que, bueno, sin el título colgado en la pared. Parecen esculturas de hormigón. El genio de esas casas no está tanto en el hormigón, que era el material final, sino en lo que él hacía con la madera para darle forma. Pedro construía los complejísimos moldes de madera. Claro, para conseguir esas curvas, esas esquinas redondeadas que parecen proas de barco, no se puede usar un encofrado plano. ¿Cómo lo hacía? Aquí entra la ciencia del maestro artesano. Utilizaba una técnica muy avanzada para la época. Doblaba vigas de madera maciza usando vapor. ¿Espera con vapor? O sea, ¿convertía vigas rígidas en algo casi flexible? Exacto. Tenía que calentar la madera hasta el punto preciso en que sus fibras se volvían maleables. Pero sin quebrarse. Sin quebrarse ni quemarse. La precisión debía ser absoluta. Increíble. Pero el verdadero desafío venía después. Una vez que tenía esas piezas curvas, tenía que ensamblarlas en un molde tridimensional. Y aquí es donde su mente de físico práctico brillaba. Porque ese molde no solo tiene que tener la forma correcta, tiene que soportar una presión. Brutal. Una presión inmensa. El hormigón húmedo es pesadísimo y ejerce fuerza en todas direcciones. Claro. Él debía calcular, de forma intuitiva, la geometría y los refuerzos para que esa estructura de madera no colapsara. Dónde poner los soportes, cómo unir las piezas. Era física pura. No era simple carpintería. Era en esencia resolver ecuaciones de física en su cabeza y ejecutarlas con madera. Alguien lo describió perfectamente como cálculo con madera. Cálculo con madera. Me encanta esa frase. Encapsula la idea de un genio práctico, un intelecto que no necesitaba un diploma. Totalmente. Y esa misma mente ingeniosa, esa capacidad para ver soluciones, también casi lo mete en problemas. Casi. Nos referimos al incidente de 1925 que, a primera vista, bueno, no se ve bien. Hay un recorte de prensa muy escueto. La policía detiene una carreta con madera conducida por su cuñado, Juan de León. ¿Y quién dio las órdenes de cargar esa madera? Pedro Hungría. A ver, suena mal. Suena a que lo atraparon con las manos en la masa. Suena fatal, pero es que, por suerte para la historia, tenemos la transcripción del caso judicial.
Y ahí la historia da un giro de 180 grados. ¿Qué revela ese documento? Lejos de revelar a un criminal, demuestra su asombrosa capacidad para ver recursos donde nadie más los veía. Según su declaración, Pedro vio una pila de madera que parecía desecho, basura. Pero él vio material útil, vio valor. Pero aquí está el detalle crucial que lo cambia todo. No la tomó sin más. No fue a escondidas, para nada. Siguió un protocolo. Se acercó a un funcionario que estaba allí, un hombre llamado Crispín Olmo, y le preguntó directamente, ¿puedo llevarme esa madera? ¿Y qué respondió Crispín Olmo? La transcripción es tajante. Registra su respuesta con una sola palabra. Sí, le dio permiso explícito. Explícito. El problema fue una confusión burocrática posterior. Pero el acto de Pedro no fue el de un ladrón. Un ladrón actúa a escondidas. Él preguntó, nos muestra un oportunista brillante, en el mejor sentido de la palabra, alguien que ve una oportunidad y actúa, pero dentro de las reglas. Exacto. Un hombre demasiado ingenioso para un sistema demasiado burocrático. Es fascinante. Y ahora pasamos de su ingenio profesional a la esfera más íntima y dramática de su vida, porque alrededor de 1929 su mundo se vino abajo. Así es, sufre una tragedia personal devastadora, la muerte prematura de su esposa Paulina Sahamit. Y de la noche a la mañana se convierte en un viudo con una casa llena de hijas jóvenes. Pura, Ángela. Y hay que entender el contexto. No era un hombre de fortuna, era un obrero calificado, sí, pero vivía de su trabajo diario. No podía permitirse dejar de trabajar para cuidarlas, pero tampoco podía permitirse contratar a alguien. Si él no trabajaba, la familia no comía. Es una encrucijada terrible. Terrible. Y tomó una decisión que, vista hoy sin contexto, podría parecer cruel, pero que fue un acto de sacrificio y estrategia. ¿Qué hizo? Las fuentes indican que interna a sus hijas en una institución. Una que estaba ubicada en la Plaza San Antón número 58 en Santo Domingo. Entiendo el contexto económico, pero sigue siendo una decisión durísima. ¿Internar a tus propias hijas? Durísima. La investigación sugiere que era un convento o un internado religioso, un lugar que ofrecía estructura, educación y, sobre todo, seguridad. O sea, no fue un abandono. Para nada. Fue una dolorosa inversión en el futuro de ellas, impulsada por una necesidad económica aplastante. ¿Era la única manera que tenía de garantizarles un futuro? Era la única forma de que recibieran educación formal, 3 comidas al día y estuvieran a salvo mientras él trabajaba de sol a sol, precisamente para poder pagar ese lugar. En lugar de dejarlas en una situación de caos, eligió para ellas un entorno estable, aunque eso significara la separación. Exactamente. Es la consolidación de su arquetipo como el proveedor, un hombre que toma decisiones que le rompen el corazón para asegurar el bienestar de su familia. No es la opción fácil, es la opción responsable. Y esa naturaleza protectora se reflejaba incluso en su propia casa, ¿verdad? Hay un detalle arquitectónico que es casi una metáfora de su carácter. Una metáfora perfecta. Construyó su casa al revés. ¿Cómo que al revés? La fachada principal, la más bonita, no daba a la calle para que la vieran los extraños. Daba hacia el patio interior, hacia el corazón de la familia. Hacia afuera era... Austera, cerrada, era un hombre que protegía ferozmente su mundo interior de las miradas ajenas. Su hogar era una fortaleza para su privacidad. Totalmente. Un reflejo de un hombre reservado que construía su vida y su seguridad de adentro hacia afuera. Sí. Y esa necesidad de proteger lo suyo no se limitó a su familia inmediata. En 1941 vemos cómo expande ese rol de guardián. Es un momento crucial. Deja a un lado el martillo y la madera para tomar la pluma. Publica una serie de artículos en el periódico Listín Diario, y el propósito es defender la memoria de su padre Bernabé Hungría. Estaba luchando contra el olvido. A través de esos escritos, Pedro se asegura de que la historia recuerde que fue su padre Bernabé el principal impulsor de la iglesia y de las escuelas en Boca Chica. Estaba construyendo con palabras. Exacto. Si antes levantaba edificios, ahora levantaba el monumento histórico de su familia. Se convierte en el historiador de la familia. El que codifica el legado oral y lo fija en la historia escrita, para que no se olvide. Y ese legado que defendió y que él mismo construyó no fue solo de memoria o de ladrillos. También fue un legado tangible en forma de tierras, de propiedades. Y la prueba de su valor
Es quizás la más contundente de todas, y nos llega desde los tribunales, décadas después de su muerte. Décadas. Si queremos una prueba irrefutable de la solidez de su patrimonio, solo hay que ver los registros judiciales del año 2011. 2011, más de 40 años después de su fallecimiento. Increíble, ¿no?